Hola y bienvenido a 20 minutos con Jesús. Respira profundamente por un momento. Aquí no hay prisa, no es necesario tener respuestas, no hay presión para sentirse fuerte. Al acercarse un nuevo año, muchos corazones empiezan a sentir algo que no pueden explicar por completo. No siempre es pánico, a menudo es algo más silencioso. Una sensación de inquietud, una pesadez al pensar en lo que nos espera, un miedo que persiste bajo la superficie, miedo a lo que podría cambiar, miedo a lo que no puede cambiar, miedo a repetir viejos dolores, miedo a enfrentarse a lo nuevo. Este tipo de miedo es muy real. Y es importante decirlo claramente, sentir miedo no significa falta de fe. El miedo suele ser una respuesta a la incertidumbre, no una señal de fracaso espiritual. Cuando el futuro parece incierto, el corazón busca naturalmente la estabilidad. Un nuevo año trae expectativas, pero también incógnitas. No sabemos cómo estará nuestra salud, no sabemos cómo se desenvolverán nuestras finanzas, no sabemos cómo cambiarán nuestras relaciones, y cuando intentamos imaginar todo eso a la vez, la mente se abruma. Algunas personas sienten la presión de comenzar un nuevo año con confianza y esperanza. Pero muchas lo hacen sintiéndose cansadas, cautelosas o inseguras. Si te encuentras en esa situación, no estás sola. Y no decepcionas a Dios al sentirte así. Dios no se deja intimidar por tu miedo. Él no está decepcionado por tus preguntas. Él no está lejos de tu incertidumbre. El miedo se agudiza cuando creemos que debemos cargar con el futuro nosotros solos, cuando nos sentimos responsables de controlar lo que no se puede controlar. La ansiedad empieza a arraigarse, la mente empieza a ensayar escenarios que aún no han sucedido y el corazón empieza a vivir hoy las preocupaciones del mañana. Esto es agotador. Quizás notes que el miedo se manifiesta como pensamientos constantes, o como dificultad para descansar, o como una opresión en el pecho al pensar en el año que viene. A veces el miedo se disfraza de preparación, pero en el fondo se esconde una necesidad de tranquilidad. Y aquí hay algo tierno, pero importante que recordar. Dios nunca te pidió que cargaras solo con el futuro. Nunca quiso que tu paz dependiera de tu capacidad para predecir lo que sucederá después. El miedo suele crecer cuando miramos al futuro sin recordar quiénes nos acompañan. Nos susurra que no somos suficientes, que no podremos con lo que venga, que nos sentiremos abrumados cuando surjan los desafíos. Pero el miedo solo cuenta una parte de la historia. Te dice que el futuro es desconocido, pero olvida mencionar que Dios es conocido. La realidad es esta. Muchas personas fieles sienten miedo al borde de una nueva etapa. El miedo no te descalifica. Te invita a acercar tu corazón a Dios. La fe no comienza fingiendo que el miedo no existe. La fe comienza al reconocerlo con honestidad. No necesitas silenciar tu miedo antes de acercarte a Dios. Estás invitado a acercarte a Él. Al comenzar este tiempo juntos, permítete ser honesto sobre lo que llevas dentro. No hay necesidad de apresurarse a ser valiente. No hay necesidad de forzar la confianza. Dios te encuentra exactamente donde estás. Este primer paso no consiste en solucionar el miedo. Se trata de notarlo, poniéndole nombre.
y permitir que la presencia de Dios entre en ese espacio suavemente. No eres débil por sentirte así, eres humano y no entrarás solo en el próximo año. Hay una diferencia sutil pero poderosa entre vivir el futuro ante las circunstancias y vivir el futuro ante Dios. La mayoría de los temores ante un nuevo año no se basan en lo que ya ha sucedido, sino en lo que imaginamos que podría suceder. El corazón se coloca ante los posibles problemas y comienza a medir sus propias fuerzas frente a ellos. Cuando vivimos así, las circunstancias se convierten en el punto de referencia para la paz. Si las cosas parecen estables, sentimos calma. Si surge la incertidumbre, crece el miedo. Pero la fe nos invita a una postura diferente, una donde Dios, y no las circunstancias, se convierte en el lugar donde nos situamos. Vivir el futuro delante de Dios significa reconocer que cada día del año entrante ya existe en su presencia, no como una sorpresa, no como un riesgo, sino como algo que Él conoce plenamente. Dios no adivina qué sucederá el próximo año. No espera a ver cómo se desarrollan las cosas. Él ya está presente en cada momento que aún no has alcanzado. Esto cambia la forma en que el corazón lleva el mañana. Cuando vivimos antes de las circunstancias, nos preguntamos, ¿qué pasa si esto sale mal? Cuando vivimos delante de Dios, nos preguntamos, ¿quién estará conmigo si así fuera? El miedo crece cuando la mente imagina afrontar el futuro en soledad. La fe crece cuando el corazón recuerda que nunca está solo. Vivir ante Dios no significa ignorar la realidad. Significa recordar de quién es la presencia que la rodea. Muchas personas se sienten abrumadas porque se imaginan resultados sin priorizar a Dios. Se imaginan conversaciones, pérdidas, desafíos y responsabilidades, pero sin la presencia de Dios. Esto genera un miedo que parece muy real, aunque la situación aún no se haya presentado. La fe reordena suavemente esa imagen. Vivir ante Dios significa aprender a ver el futuro a través de su presencia. Significa recordar que Él ya conoce cada momento desconocido. Ningún desafío que pueda surgir es mayor que su conocimiento. Toda carga que te pesa ya está en sus manos. Esto no significa que el futuro sea fácil. La fe no promete consuelo en todas las circunstancias, pero sí promete presencia, y la presencia lo cambia todo. Cuando el corazón vive ante Dios, la paz ya no depende del control. Descansa en la confianza. Confía en que Dios ve más allá de ti. Confía en que Él entiende lo que tú aún no puedes entender. Confía en que Él está presente en lo desconocido. Vivir ante Dios también delega la responsabilidad. Cuando vivimos ante las circunstancias, nos sentimos responsables de prevenir todo lo que podría salir mal. Cuando vivimos ante Dios, aprendemos a renunciar a las consecuencias y a centrarnos en la obediencia, la confianza y la fidelidad diaria. Esto trae alivio. No tienes la responsabilidad de cargar con todo un año. No tienes que resolver problemas que aún no han surgido. Dios te invita a vivir un día a la vez, confiando en que Él ya está presente en los días venideros. El miedo a menudo surge de intentar vivir demasiado lejos en el futuro. La fe nos devuelve al presente, donde Dios ya está cerca. Vivir delante de Dios
enseña al corazón a preguntarse ¿qué se espera de mí hoy? En lugar de ¿cómo sobreviviré todo el año? Hoy en día se requiere confianza, hoy se requiere rendición, hoy se requiere presencia y Dios te encuentra aquí. Al acercarse el nuevo año, puede que sientas la presión de hacer planes, fijarte metas y prepararte para todo lo que viene. Planificar puede ser sabio, pero el miedo surge cuando la planificación se convierte en control. Vivir ante Dios significa permitir que los planes permanezcan abiertos a su guía. La presencia de Dios no elimina la incertidumbre, elimina la soledad que la incertidumbre conlleva. Esta es la postura a la que nos invita la fe. No pararnos frente a las circunstancias, tratando de medir su peso, sino pararnos delante de Dios, permitiendo que su presencia se convierta en el lugar donde descansa el corazón. Cuando el futuro se vive ante Dios, el miedo empieza a ceder, no porque aparezcan las respuestas, sino porque crece la confianza. No porque cambien las circunstancias, sino porque cambia la postura del corazón. No entras al año siguiente sin compañía. Lo haces visto, conocido y contenido. Y esa verdad fortalece silenciosamente el alma. A menudo se habla del miedo y la fe como opuestos, pero en la vida real coexisten con frecuencia. Uno no anula automáticamente al otro. Muchas personas creen que si sienten miedo, no deben vivir según la fe, pero esta creencia crea una culpa innecesaria y un distanciamiento de Dios. Existe una diferencia importante entre sentir miedo y vivir con miedo. Sentir miedo es una respuesta humana. Vivir con miedo es permitir que esa respuesta dirija tus decisiones, moldee tus pensamientos y determine cómo enfrentas el futuro. La fe no exige la ausencia de miedo. La fe nos invita a elegir quién nos guía cuando el miedo aparece. Incluso las personas fieles sienten miedo. El miedo surge cuando nos preocupamos profundamente, cuando el futuro nos importa, cuando algo valioso se siente incierto. La presencia del miedo no significa que falte la fe. A menudo significa que se invita a la fe a profundizarse. Vivir por fe significa que el miedo no tiene la última palabra. La fe no silencia el miedo a la fuerza, lo reubica con suavidad. En lugar de dejar que el miedo se interponga y te impida avanzar, la fe lo coloca a tu lado y te recuerda que Dios está presente. Aquí es donde muchos corazones encuentran alivio. No necesitas esperar a que el miedo desaparezca para confiar en Dios. No necesitas ser valiente para vivir por fe. La fe no es valentía que nace de ti. Es confianza depositada en alguien superior a ti. El miedo dice, ¿qué pasa si no puedo manejar lo que viene? La fe responde, Dios estará conmigo, pase lo que pase. El miedo dice, ¿qué pasa si este año trae pérdidas o decepciones? La fe responde, Dios permanece fiel, incluso en tiempos que no entiendo. El miedo se centra en los resultados. La fe se centra en la presencia. Vivir por fe no significa ignorar las realidades de la vida. Significa elegir no dejar que esas realidades definan tu paz. La fe te permite reconocer la incertidumbre sin dejarte dominar por ella. Esta distinción es muy importante al acercarse un nuevo año.
Muchas personas comienzan una nueva temporada ya agotadas porque intentan prepararse emocionalmente para cualquier desafío posible. Ensayan problemas futuros en su mente, esperando que la anticipación los proteja. Pero la anticipación arraigada en el miedo solo agota el corazón. La fe ofrece un camino diferente. La fe te invita a vivir un día a la vez, confiando en que la gracia de Dios te acompañará en cada momento. Te recuerda que no recibes fuerza para todo un año de golpe. Recibes gracia, sabiduría y presencia a diario. Vivir por fe significa dejar de preguntarte, ¿seré lo suficientemente fuerte para todo el año? Y comenzar a preguntarte, ¿quién está conmigo hoy? Este cambio trae descanso. El miedo intenta cargar con el peso del futuro por adelantado. La fe confía en que Dios lo llevará contigo, paso a paso. El miedo exige garantías. La fe se apoya en la relación. La fe no promete que nada difícil sucederá. Promete que Dios no retirará su presencia cuando surja la dificultad. Por eso la fe no es frágil, es relacional. Cuando el miedo surge, vivir por fe significa volver la atención a Dios, no con pánico, no con desesperación, sino con confianza silenciosa. Es como una oración que dice, Dios, no sé qué me depara este año, pero sé quién eres. Esta clase de fe es honesta, no oculta el miedo. Trae el miedo a la luz de la presencia de Dios, donde el miedo empieza a perder su poder. Vivir por fe también significa permitir que Dios redefina lo que realmente es la seguridad. La seguridad no es la ausencia de problemas. La seguridad es la certeza de la cercanía de Dios. Cuando el corazón comprende esto, el miedo ya no se siente como un enemigo contra el que luchar, sino como una señal para acercarse a Dios. Puede que aún sientas miedo al acercarse el nuevo año. Eso no te descalifica para la fe. Te da la oportunidad de practicarla. Cada momento de miedo se convierte en una puerta a la confianza. La fe no es ruidosa, es constante, es paciente, está arraigado. Al entrar en un nuevo año, no se te pide que elijas entre el miedo y la fe. Se te invita a dejar que la fe te guíe cuando el miedo te guíe, a dejar que la confianza guíe tus pasos, incluso cuando las emociones fluctúen. Este es el corazón de vivir por fe, no la ausencia de miedo, sino la presencia de Dios guiando el corazón más allá de él. Cuando el miedo empieza a tomar forma en la mente, suele hacerlo a través de pensamientos sobre lo que podría suceder, pensamientos sobre lo que podría salir mal, pensamientos que se repiten en silencio hasta que el corazón se inquieta. Aprender a relacionarse con estos pensamientos es fundamental para vivir por fe. El primer paso es observarlos sin juzgarlos. Los pensamientos ansiosos no significan debilidad, son señales. Revelan dónde el corazón intenta protegerse. En lugar de combatirlos agresivamente, la fe nos invita a detenernos y examinarlos con delicadeza. Pregúntese, ¿este pensamiento me ayuda a confiar en Dios o me empuja aún más hacia el miedo? Muchos pensamientos ansiosos se basan en la imaginación, no en la realidad. Proyectan escenarios futuros sin gracia, sin la presencia de Dios y sin el recordatorio de que la fuerza se da a diario. Cuando esto sucede,
La mente se adelanta al corazón y la paz se pierde. La fe nos invita a traer nuestros pensamientos de nuevo al momento presente. No necesitas resolver todo el año mentalmente hoy. Solo necesitas estar presente con Dios ahora. Cuando surjan pensamientos de ansiedad, puede ser útil redirigir tu atención con calma, no forzando el silencio, sino volviendo suavemente a la verdad. La verdad nos recuerda que Dios está cerca. La verdad nos recuerda que hoy hay suficiente gracia. La verdad nos recuerda que el mañana ya está celebrado. Otra práctica importante es aprender a hacer una pausa. La ansiedad se apodera de nosotros. La fe se calma. Una simple pausa permite que el cuerpo se relaje, la mente se tranquilice y el corazón recuerde que no está solo. Puedes llevar tus pensamientos a Dios con sinceridad. No necesitas oraciones refinadas. Simplemente puedes decir: Dios, este pensamiento me pesa, lo pongo en tus manos. Con el tiempo, esta práctica entrena el corazón para responder a la ansiedad con confianza en lugar de pánico. Dios no exige que controles tus pensamientos a la perfección. Te invita a traerlos a su presencia, donde la paz puede empezar a crecer. Tomemos este último momento juntos en oración. Dios, venimos ante ti tal como somos. Te traemos nuestros temores sobre el año que viene, las preguntas que no podemos responder, las preocupaciones que tratamos de ocultar, el peso que sentimos cuando pensamos en lo que nos espera. Ves nuestros corazones claramente. Ya sabes lo que nos preocupa antes de hablar. Y hoy elegimos poner el próximo año en tus manos. Te pedimos que calmes nuestros pensamientos ansiosos. Ayúdanos a liberar la necesidad de controlar lo que no podemos prever. Enséñanos a confiar en ti un día a la vez, un paso a la vez. Cuando el miedo surja, recuérdanos que estás presente. Cuando la incertidumbre nos pesa, recuérdanos que tú eres fiel. Cuando nuestras fuerzas se sientan pequeñas, recuérdanos que tu gracia es suficiente por hoy. No pedimos ver todo el camino que tenemos por delante, solo pedimos tu presencia mientras caminamos. Guía nuestros corazones hacia la paz. Guarda nuestras mentes con tu verdad y ayúdanos a descansar en la seguridad de que nada de lo que enfrentemos lo afrontaremos solos. Ponemos el año que viene ante ti, no con presión, sino con confianza, no con miedo, sino con esperanza, no con esfuerzo, sino con entrega. Gracias por caminar con nosotros. Gracias por sostener lo que nosotros no podemos cargar. Gracias por ser el Dios que va delante de nosotros. Amén. Al llegar al final de este tiempo, permite que tu corazón se aquiete por un momento. No necesitas apresurarte a preocuparte ni a planificar. El futuro no necesita resolverse ahora mismo. Dios ya está ahí. Si este momento te llegó al corazón, continúa este tranquilo camino de fe. Regresa a Dios en momentos de miedo. Haz una pausa con Él cuando sientas pesadez. Deja que la confianza crezca con suavidad, sin forzarla, hasta que nos volvamos a encontrar. Que tu corazón permanezca en reposo, tus pasos permanezcan firmes y tu esperanza permanezca anclada en la presencia de Dios.